El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, bienvenidos una vez más a La Llave, este espacio propuesto por el INCODER y por la Corporación Misión Rural para tratar el tema en general de la tierra, del territorio y los problemas circundantes a estos temas fundamentales, como lo hemos venido haciendo desde hace bastantes emisiones. En esta oportunidad nos vamos a ocupar del tema de la extranjerización de la tierra. ¿En qué consiste la extranjerización de la tierra? En que gobiernos extranjeros y grandes empresas multinacionales han comenzado a ocupar a través de compras, a veces regulares, a veces irregulares, numerosos territorios del país con el propósito aparente de la producción de alimentos, pero muchas veces con el propósito soterrado de otro tipo de explotaciones, como puede ser la agroindustria a grandes niveles para producir biocombustibles. En la región de la Orinoquía, en la región de la Altillanura, se están ya presentando estos fenómenos de extranjerización, es decir, de tierras que no van a ser de los colombianos, ni del país, ni de la nación. No hay una reglamentación precisa sobre las proporciones hasta las cuales se debe llegar esta ocupación de los territorios, esta compra de los territorios colombianos. Inclusive se ha pensado en vender baldíos de la nación o se ha logrado con testaferratos y cosas de este tipo estas medidas irregulares. Vamos a ver la primera parte de este informe preparado por Laura Reina. Los precios de los alimentos se han disparado en la última década. El crecimiento de la población mundial, el cada vez más alto uso de los cultivos agrícolas para la producción de biocombustibles y el cambio climático han sido factores relacionados con la crisis alimentaria global y han desencadenado un progresivo interés de algunas naciones por invertir en las tierras de otros países. Este fenómeno de compra de tierras se conoce como extranjerización. Mundialmente, las tierras aptas para la agricultura son cada vez más escasas. Las tierras fértiles aptas para la agricultura, y eso de alguna manera se refleja en el hecho de que grandes multinacionales están tratando de comprar tierra en todo el mundo. China está comprando en Indonesia, Corea están comprando en Colombia, están tratando de comprar tierras. Corea, me dijeron hace pocos días, una fuente muy bien informada, no sé si INCODER tenga esa información también, Corea está negociando 200.000 hectáreas en el Bichada. Entonces, además, digamos, de esa necesidad de tierra, escasez de tierra a nivel mundial, existe también la valorización por obras públicas, ¿cierto? No hablo de las autopistas, que no existen, hablo de las trochas, ¿cierto? Las trochas en general valorizan las tierras, las redes eléctricas también, los acueductos, la construcción de escuelas, la construcción de puestos de salud, todo eso valoriza la tierra. Y yo creo que en los últimos años ha habido avances en ese sentido. Por ejemplo, las tierras se han valorizado y eso significa que salen al mercado y son susceptibles de especulación financiera. ¿Cuáles son los principales actores en esa disputa por la tierra? Son gobiernos de países que tienen inseguridad alimentaria, son fondos privados de capitales, son multinacionales y especialmente multinacionales de la industria alimentaria. No olvidemos que hoy por hoy, invocando un poco lo que escuché esta mañana, las 10 multinacionales alimentarias dominan el 70% del mercado de los alimentos y además de toda su cadena, desde la semilla hasta su comercialización. De modo que el fenómeno ocurre, los hechos explosivos de las crisis alimentarias, de la volatilidad de los alimentos, han producido una necesidad de ese acaparamiento de tierra y del fenómeno de la extranjerización de la tierra. Las cifras de la inversión extranjera en el mundo varían de un estudio a otro. Por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial,
46 millones de hectáreas fueron adquiridas por y en diversos países entre el 2008 y el 2011, mientras que organizaciones como la Oxfam aseguran que tan solo en África se han comprado alrededor de 56 millones de hectáreas. En el caso específico de Colombia, la información oficial sobre la inversión extranjera es muy escasa, lo que ha dificultado el esclarecimiento y el debate del tema. El fenómeno ahí más evidente, de todas maneras, es lo que está sucediendo en los llanos orientales y quizás en el Magdalena Medio, también en el Catatumbo, puede estar comenzando a suceder también en el Pacífico, y son las inversiones de grandes multinacionales o de grandes empresas colombianas interesadas en la producción de biocombustibles o de materias primas para alimentos concentrados. Es decir, las vacas ya son más importantes que las personas, en el sentido en que hay más interés en el cultivo de biocombustibles o de materias primas para concentrados que en la agricultura campesina, que creo que ahí, digamos, se refleja también el conjunto del problema. Países que tenían muchas divisas pero no tenían tierra, tipo Golfo Pérsico, deciden dejar de comprar alimentos y no comprarle alimentos al vecino, pero comprarle la tierra al vecino o acaparar la tierra del vecino, no solamente por la vía de la compra, sino también por otras vías que están inclusive bastante diseñadas en el plan de desarrollo en Colombia. Como consecuencia de ello, el Banco Mundial estimaba 2.600 millones de hectáreas disponibles para esos efectos, 900 de ellas en 7 países, 3 países africanos ya fueron acaparados por las transnacionales, 4 países de América Latina, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. Y en Colombia entonces en eso nos ubicamos básicamente en las tierras de los desplazados que han sido objeto de una feroz disputa a sangre y fuego además, y la tierra de los llanos orientales. ¿Por qué tanto interés en los llanos orientales? Algunos insinúan respuestas, es decir, básicamente porque es la tierra por excelencia para la gran plantación. Álvaro Uribe la vendía como, recuerden ustedes, se fue a Brasil, Argentina, y le decía a los brasileños y argentinos: vayan a comprar eso, que eso es una mesita de billar. Una mesa de billar de 6 millones de hectáreas. Bueno, 14 si comprendemos también la artillería disectada, 6 millones de artillería plana. Y en esas 6 millones de hectáreas, que son supremamente débiles desde el punto de vista ecológico, pero además, bueno, toda la complejidad de su historia, en esas 6 millones de hectáreas es, si se quiere, en esa y en el cerrado brasilero, que tiene más o menos la misma topografía, más o menos la misma composición de los suelos, es el gran experimento de los científicos para tratar de hacerlas aprovechables y para entregarla a la extranjerización. Si bien en Colombia no parecen presentarse los procesos de extranjerización que se registran en otros países, el Banco Mundial ha señalado que la nación, junto a otros países de la región suramericana, está en la mira de los inversionistas debido a su extensión y sus riquezas. Frente a esto, países como Argentina y Brasil han instaurado medidas legislativas, mientras que en el caso colombiano todavía no existe ningún tipo de regularización, aunque existen en el Congreso de la República varios proyectos de ley en este sentido. Yo creo que hoy, en materia de extranjerización de la tierra, estamos en el peor de los mundos en Colombia, porque no hay regulación. Estamos en el peor de los mundos porque directamente o con testaferros, porque sin que nadie pregunte, sin que nadie indague, sin que exista ningún registro, sin que exista ningún límite, sin que exista ningún control, pueden venir a comprar la tierra de Colombia sin propósitos que estén siendo armonizados con la esencia del bienestar y del desarrollo nacional. Hoy Colombia es tierra salvaje para ese propósito. Aquí puede venir un narco, aquí puede venir un paraco, aquí puede venir la guerrilla, aquí puede venir cualquiera a apropiarse de la tierra o a comprarla, y simplemente cumple con unos procedimientos que no indagan, que no preguntan, que no analizan, y podemos abrir la puerta a fenómenos que son ciertamente inconvenientes. En esta segunda parte del informe preparado por Laura Reina,
nos vamos a ocupar precisamente del tema de la normatividad, es decir, la relación de lo institucional y lo legal con este tema de la extranjerización de las tierras. Y también vamos a ver cómo incide esto, seguramente negativamente, en nuestras propias riquezas naturales, en nuestros recursos, los renovables, los no renovables también, y necesariamente en el gran problema y desafío fundamental del país, que es tener una seguridad alimentaria. En Colombia, para el año 2013, cursan en el Congreso de la República 3 proyectos de ley que aspiran a regularizar la venta de tierra nacional a extranjeros, uno de los cuales ha sido presentado por el Gobierno Nacional. Este es un tema naturalmente inmenso que ha tenido gran actualidad en los últimos años en el mundo. Es conocido con la expresión inglesa del land grabbing. Y naturalmente este tema no es ajeno ni debe ser ajeno a las preocupaciones del país. Aquí hay que trazar unas reglas de juego claras. El gobierno entonces presentó un proyecto de ley que está a consideración del Congreso en la Comisión Quinta del Senado. Y al Congreso también se han presentado otros importantes proyectos de ley en este sentido. Uno de ellos de autoría del senador Juan Lozano, acá presente, muy importante proyecto, y que buscan entonces en síntesis esto que les menciono. ¿Cuáles deben ser las reglas jurídicas claras para que cualquier inversionista, nacional o extranjero, sepa cómo invertir en la tierra en Colombia? Cuando estamos hablando de asuntos ambientales o de la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas, es no solamente dable, sino necesario establecer las reglamentaciones en punto a generar límites para la compra de tierras por los extranjeros. Entonces, lo más significativo de lo que está sucediendo es que yo creo que hay una coincidencia progresiva de muchos sectores en que este estado de cosas no puede seguir, que Colombia, con las tierras inmensas que tiene, con las riquezas inmensas que tiene, no puede seguir jurídicamente desprotegido, legalmente desprotegido frente a los apetitos de adquisición de nuestras tierras. El proyecto de ley presentado por el gobierno ha sido elogiado, entre otras, por reabrir el debate sobre el campo colombiano, por su enfoque territorial y por su mirada integral del desarrollo rural. No obstante, muchas de las críticas se dirigen hacia la carencia de una reforma de fondo y la falta de institucionalidad para llevar a la práctica la legislación. En Colombia, el proyecto de ley del actual gobierno de tierras y desarrollo rural y el proyecto de extranjerización tiene un objetivo básico, central, la creación de un mercado de tierras y, comillas, un mercado del subsuelo. Un mercado sobre el subsuelo. ¿Pero qué es un mercado? Un mercado es una institución social que se crea a través de una institucionalidad de relaciones sociales entre los agentes que participan o intervienen en el mercado, incluido el Estado. Como institución social no basta crear un mercado simple y llanamente creando unas normas o unos instrumentos que favorezcan avances hacia la construcción de reglas de juego bajo un mercado, bajo un régimen de mercado. Hay que crear una institución social, o sea, un conjunto de relaciones sociales. Entonces, como se ha mostrado dentro de toda la teoría neoinstitucional, los mercados no se crean por ley. Los mercados se crean por prácticas sociales. Obviamente se requieren normas y regulaciones para que las prácticas sociales vayan en una direccionalidad tal que se vaya construyendo el sistema de mercado y el régimen de mercado.
En Colombia es uno de los países donde no hay mercado de tierras, por multiplicidad de razones. Y nunca la burguesía, bueno, no hablemos de esos términos, sino dicen que estamos de uno u otro lado. El establecimiento nunca ha querido que haya mercado de tierras, porque no le ha convenido, no solo rentas, que son rentistas, sino porque el mercado de tierras, la ausencia de mercado de tierras lo que posibilita es el poder territorial a través de la fuerza para la usurpación del territorio, que es lo que hemos vivido y hoy estamos viviendo, hoy, no ayer, hoy. Por lo tanto, el tema de la construcción de mercado de tierras tiene que ser un propósito social y no solamente una instauración de instrumentos de mercado. Porque en un país donde es de los más inequitativos en la ruralidad colombiana, donde más del 50% de la tierra no tiene derecho de propiedad, donde hay un nivel de pobreza supremamente alto, donde hay una exclusión de las comunidades étnicas y minorías. Obviamente, crear a la fuerza, introduciendo mágicamente mediante una ley, el derecho real de superficie, por ejemplo, o la extranjerización, por ejemplo, sin una regulación estricta y un papel del Estado, no intervencionista, pero sí responsable de que la creación de mercado no sea a costa de los más débiles, implica que hay que construir paralelamente, ir construyendo esa institucionalidad. La regularización de la compra de tierras por parte de extranjeros es crucial para el país, fundamentalmente por el riesgo que ésta plantea para la soberanía y la seguridad alimentaria de la nación. Al respecto, la FAO advirtió, en un estudio del 2011, que los procesos de acaparamiento y extranjerización de tierras en América Latina constituyen un alto riesgo en materia de soberanía y seguridad alimentaria. La extranjerización atenta contra la soberanía. Y lo voy a mostrar cómo. Supóngase que Corea compra 200.000 hectáreas en el Bichada y produce maíz en esas 200.000 hectáreas. Con un tratado de TLC que tiene, ¿no es cierto?, puede exportar todo ese maíz a su país sin ninguna contrapartida, o con muy pocas, ni siquiera ambientales, ni, ¿cómo se llama?, sanitarias, porque eso es un problema allá de entrada, y ellos lo cultivan con todas las reglamentaciones. Pero ese potrero de las 200.000 hectáreas, aunque esté en Colombia, ¿no es cierto?, depende del gobierno de Corea. Es decir, en primer lugar, limita la producción nacional, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, es simplemente una intervención local que depende de un gobierno extranjero. Son dos elementos: pierde soberanía y pierde naturalmente posibilidades de competencia económica del país. Tenemos referencia pública, la tiene el mundo entero, de lo que está haciendo, por ejemplo, la China, poniendo recursos públicos para que empresas públicas chinas compren tierra en países como lo han hecho en el África. Y esas tierras no es para que los africanos estén mejor, no es para que se puedan nutrir de mejor manera los africanos con un súbito gesto de solidaridad planetaria de los chinos. Esas tierras no se están comprando para el bienestar de los africanos. A mí me parece muy bien que los chinos tengan protegido su horizonte de seguridad alimentaria, pero me parece más fundamental que Colombia proteja a los colombianos frente a sus propias necesidades y a sus propios requerimientos. Más allá de estos señalamientos en contra de la extranjerización, hay que decir que no es la figura del extranjero la que resulta preocupante, es el riesgo que existe respecto a los fenómenos de concentración de tierras y la pérdida de recursos naturales que estas ventas pueden desencadenar. Hablar de extranjerización certas vezes pode parecer que somos nacionalistas, é falso nacionalismo, que son los de fuera que están a nos atacar. No, son los internos también, porque hay una ligación muy fuerte entre la burguesía nacional y este capital internacional.
esse capital internacional ele entra através da burguesia brasileira, através dos grandes negócios, através das monoculturas, das commodities, das monoculturas da cana-de-açúcar para a produção de biocombustíveis, entra também através dos plantios de florestas artificiais, que são os pinos, que são os eucaliptos. Esto llamamos de desiertos verdes. La regulación adecuada de la venta de tierras a extranjeros podría disminuir el desempleo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos rurales y, en general, favorecer la reducción de la pobreza. Sin embargo, mientras estas medidas no existan, los fenómenos de acaparamiento de tierras, agotamiento de las riquezas naturales y violaciones de los derechos humanos de quienes habitan el campo se encuentran latentes detrás de cada venta. En otros países de América Latina como el Brasil, donde existe una normatividad mucho más precisa, esto va al galope, lo de la extranjerización de la tierra. Aquí en Colombia apenas empieza, pero sin duda, ya en el problema de los territorios y de la relación con lo social y con el mismo posconflicto, si llegáramos a la paz, pues esto va a tener incidencias fundamentales en el sentido de la propiedad de la tierra, su utilización y sobre todo, ¿para qué va a servir esa tierra? Si para que nosotros comamos o para que se enriquezcan las multinacionales que van a terminar allí seguramente sembrando con semillas transgénicas y utilizando todos los recursos de la tecnología para expoliar a este país. Los espero en una próxima oportunidad aquí en La Llave.